Esto es Radio Exitosa 95.5, llegando a todo el territorio nacional y el mundo a través de la internet. ¿Quién me va a salvar al Perú? ¿Batman? ¿Robin? ¿Quién? Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, son las 18 de la mañana, estamos en Exitosa 95.5 de la FM. Las imágenes y la voz que ustedes han escuchado y visto hace unos segundos es la de Rubén Sánchez. Hoy día se cumple un año de su fallecimiento. Él ha sido parte de la historia de esta emisora, que ha producido un cambio trascendente. Ahora precisamente que estamos hablando de terrorismo nunca más, como el lema que debe presidir nuestros días al conmemorarse los 25 años de la captura de Abimael Guzmán, porque esta expresión significa muchas cosas, pero entre ellas significa el ser capaces de que la sociedad tenga un medio de comunicación a través del cual puede expresarse. En una sociedad donde las cosas no están funcionando, donde hay corrupción, donde hay ineficiencia, donde hay gente que sufre y no es atendida, donde los sistemas de salud no funcionan como deberían funcionar. Bueno, de todo eso hablaba Rubén Sánchez, todos los días, ¿no? Y yo creo que por eso es importante recordarlo y entender el papel que él cumplió en todos los años que estuvo con nosotros, pero además entender el papel trascendente de la expresión. Bueno, ahí está la voz inolvidable de Rubén, ¿no? ¡Qué vergüenza! Una cosa bárbara, inolvidable. Pero bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Es un día importante porque, como decía, se conmemora los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Y ha ocurrido, paradójica y lamentablemente, que el mismo día sale, o horas antes de la conmemoración, sale en libertad Marisa de Río Leca, que no ha sido la primera militante ni dirigente de Sendero Luminoso que ha salido en libertad. Hay más de 1.200, 1.500, ¿no?, de los que podríamos considerar cuadros e incluso dirigentes de Sendero, algunos incluso más importantes que Marisa de Río Leca en la estructura, ¿no?, de decisiones de esta organización. Y esto va a seguir ocurriendo porque están cumpliendo sus sentencias y de repente nos entra el pánico porque como sociedad 25 años después descubrimos que hay un montón de problemas por resolver. Que tenemos a los Quispe Palomino que se resisten a dejar las armas y que se han asociado al narcotráfico en el Braem y que son, ¿qué?, 150, 200 hombres armados con los que 9.000 militares y 1.500 policías no pueden acabar y que están ahí hace 35 años o más, porque creo que he sido 35 años, me quedo corto, ¿no? Y tenemos por el otro lado al Movadef, que es una organización generada por iniciativa y por decisión de Abimael Guzmán, con la que Sendero Luminoso pretende intervenir en la vida política nacional. Entonces, este tema nos enfrenta en realidad a un reto, porque nuestro discurso a lo largo de todas estas décadas ha sido que contra la violencia nosotros lo que tenemos es la democracia. Y que cuando decimos terrorismo nunca más, lo que estamos diciendo es que nunca más nadie en el Perú puede atribuirse el derecho de imponerle por la violencia sus ideas a otro. De matar porque no pienso como tú. De pretender un gobierno donde un solo señor, porque él decidió que así debía ser, tenía la razón y tenía las respuestas a los problemas del país. Ese señor era Abimael Guzmán, y que nos iba a imponer por la fuerza a todos los peruanos su voluntad. O sea, eso no puede ocurrir nunca más, porque lo que nosotros defendemos es la democracia, y la gente que
no acepte este marco y la gente que viole este principio básico de nuestra civilización tiene que ser castigada y castigada con la mayor severidad. Ahora, estamos enfrentando una situación sumamente compleja y yo he llamado la atención el día de ayer sobre esta especie de histeria que hay, ¿no? O sea, a ver, el que grita más y el que usa los peores adjetivos es el, ¿no es cierto?, mejor luchador contra el terrorismo. Mentira, pues, mentira. ¿No? Más ha hecho contra el terrorismo Radio Exitosa durante la huelga, es decir, contra el renacimiento de Sendero Luminoso. Más ha hecho esta radio abriendo el espacio a los maestros en huelga por neutralizar el intento de Sendero Luminoso de reconstruirse a través de los movimientos sociales. Más hemos hecho nosotros que todos los chillidos sumados de la gente que ahora se pone histérica, ¿no? Y que además atacó a los maestros durante la huelga, con lo cual estaba entregando a los maestros a los brazos del Movadef. Estaban esperando así, ¿no es cierto?, lo del Movadef con los brazos abiertos, de una sociedad que les daba la espalda a los maestros. Pues no, pues, la sociedad no le da la espalda a los maestros. O sea, nosotros defendemos los derechos de los maestros. Los maestros tienen razón de estar molestos, de estar indignados, de haber sido abandonados durante décadas, que ya no pueden seguir enseñando en esas condiciones. Tienen razón, maestros. Estamos con ustedes. Ese discurso es la mejor arma para luchar contra el Movadef. Porque no es su patrimonio el hablar los mal que están las cosas en el Perú ni la necesidad de hacer soluciones profundas y radicales a montones de problemas que tenemos los peruanos, comenzando por el de la corrupción de nuestros políticos. Entonces yo creo que en este momento lo que necesitamos es serenidad, inteligencia, reflexión, ideas sobre cómo enfrentar una situación tan compleja como la que vivimos. A mí me tiene sinceramente preocupado el hecho de que después de todo lo que hemos vivido, ¿no?, y de todo lo que hemos sufrido, haya 600.000 personas que han firmado por el Movadef, que promueve a Abimael Guzmán. 600.000 peruanos que para firmar además hay que tener DNI, o sea que son 600.000 adultos. Entonces, esto, o sea, ¿qué nos vamos a hacer con estos 600.000? ¿Los vamos a meter presos a todos? ¿Los vamos a excluir de la sociedad? ¿Vamos a empezar otra vez lo que debió terminar hace 25 años y lamentablemente no termina hasta hoy? Entonces yo hago una invocación a serenarnos y a usar la cabeza y a discutir cómo diablos enfrentamos una situación tan complicada como la que tenemos. Está en Casma Marisa Garrido Leca. Ayer salió, la recibió su hermano y fue toda una persecución hasta un hotel, Las Poncianas creo que se llama, en Casma, de donde todavía no sale. Nati Durán, reportera, está ahí. Nati, cuéntanos, por favor. ¿Qué cosas se ha sabido? Adelante. Gracias también a toda la población de nuestro país entero que nos está sintonizando en estos momentos. Efectivamente, nos encontramos aquí en las afueras del Hotel Las Poncianas, aquí ubicado ya casi a la salida de nuestra provincia de Casma. Con mucha expectativa, estamos aquí rodeados de hay público casmeño que ha llegado hasta acá, vecinos casmeños y casmeñas que han llegado hasta las instalaciones del Hotel Las Poncianas, un poco también preocupados por esa noticia de la presencia de Marisa Garrido Leca, militante de Sendero Luminoso, quien el día de ayer pues salió en libertad después de 25 años de purgar condena, y la verdad que como nunca, el Hotel Las Poncianas está completamente cerrada sus instalaciones. En un día normal, ese hotel, pues, puertas están abiertas, ¿no?, para la población, en ambas puertas. También observamos una peculiaridad, Nicolás, que en la parte superior de la puerta, donde hay, pues, cámaras de seguridad, estas han sido completamente cerradas, tapadas con papel periódico. Suponemos que de repente, pues, para evitar que se graben escenas que están en la parte de afuera. Tenemos entendido que Marisa Garrido Leca llegó a la ciudad de Casma pasadas las 3 de la mañana. Se conoce que ella había llegado hasta Tortugas, donde no habría encontrado este hotel para pernoctar, y dio la vuelta y regresó acá, a nuestra ciudad de Casma. Ella ingresó acá al Hotel Las Poncianas, así que hubo también algunos pequeños traspiés, inconvenientes para que ella pudiera ingresar, pero finalmente hizo su ingreso a este hotel muy conocido a nivel nacional, el Hotel Las Poncianas,
pobladores casmeños han llegado desde muy tempranas horas de la mañana tras conocer la noticia a través, muchos de los ciudadanos casmeños han conocido a través de Radio Exitosa la noticia de que Marisa Garrido estaba aquí pernoctando en el Hotel Las Poncianas, y hay preocupación por conocer qué es lo que va a pasar, si es que ella se va a quedar, no se va a quedar, qué es lo que está pasando ahí adentro. Hace alguna media hora más o menos salió un vehículo muy raudo, llegó hasta la puerta, una de las puertas principales del Hotel Las Poncianas, y una persona vestida de color amarillo, de contextura gruesa, salió de las instalaciones, subió a la camioneta muy raudamente y se tiró el asiento para atrás, prácticamente la salió echado, no ha dejado que se le vea el rostro ni nada. Hay prensa nacional, prensa regional, prensa local, quienes están apostados aquí en la puerta del Hotel Las Poncianas a la espera de conocer algo más, qué es lo que va a pasar, a qué horas va a salir. Extraoficialmente tenemos entendido de que ella todavía estaría más horas en este hotel, todavía no se nos ha confirmado eso, porque hay mucho hermetismo por parte también de los mismos propietarios del hotel, quienes a cada momento están saliendo hacia las afueras de la puerta, a alguna de las rejas del hotel, para visualizar si continúa o no la prensa, si hay gente o no todavía parada aquí, pero efectivamente, como te digo, es un hermetismo total, no se conoce más allá si es la hora exacta en que ella se va a retirar. Vemos también que cada 20 minutos transita por esta pista que sale ya, colinda con la Panamericana, pasan vehículos policiales, policías de carretera. Hemos observado también hace unos instantes que un vehículo del Ministerio Público ha hecho su ingreso por esta pista, pero ha sobreparado, ha observado y ha continuado camino, suponemos, a la Fiscalía. También muy temprano por la mañana, Nicolás, tenemos entendido que han llegado efectivos policiales, pero vestidos de civil. Ellos han ingresado al interior de Las Poncianas, han estado pues un buen rato ahí y luego han salido y se han retirado, pero sin decir absolutamente nada. Ese es el panorama que se vive, Nicolás, en estos momentos aquí en la ciudad de Casma. Estamos a la espera de poder conocer qué es lo que pasa más adelante, cuál va a ser finalmente el destino de Marisa Garrido Leca. Esa es la información que podemos pasar hasta este momento, Nicolás. Muchas gracias, Nati. Ahora, una consulta. ¿Por qué Tortugas o por qué, en este caso, Casma? ¿Ella tiene familiares ahí? ¿Qué es exactamente lo que o sea, no se sabe cuál es la razón de escoger este lugar? Sí, Nicolás, mira, esa es la preocupación de muchas personas aquí en nuestra ciudad de Casma. Es más, mucha gente se pregunta por qué es que ha llegado acá a pernoctar al Hotel Las Poncianas. Se conoce que aquí no tiene familiares, ¿no? La gente dice, pero bueno, si se va hasta Chiclayo, ¿por qué no cogió un avión y se fue de frente hasta allá, no? ¿Por qué tuvo que venirse vía terrestre hasta acá y pernoctar aquí en esta ciudad de Casma? Hemos tratado por algún lado de ubicar gente de repente un poco con pensamiento pues de repente que pueda darnos una opinión sobre si conoce o si tiene algún pensamiento de por qué está Marisa Garrido Leca acá, pero nadie sabe absolutamente nada. Lo que sí es claro es que familia acá no tiene, Nicolás. Muchas gracias, Nati, por la información. Ha sido Nati Durán, corresponsal de Exitosa desde Nazca. Muy gentil por la información. Y desde Casma, perdón, ¿qué cosa dije? Nazca, dije, no sé, desde Casma, perdón. En el Congreso de la República en este momento está produciéndose un homenaje a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, que fue el grupo que capturó a Abimael Guzmán como parte de la Dirección contra el Terrorismo, el ADIRCOTE. Álvaro Tapia está ahí precisamente. Álvaro, cuéntanos. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República, donde a esta hora del día ya se han otorgado la medalla del Defensor de la Democracia a 86 miembros de la CN. En estos momentos ya todos han sido condecorados precisamente con medallas y diplomas.
que se le ha otorgado por parte del Parlamento Nacional. Estamos en vivo nosotros con el general en retiro, Marco Miyashiro. General, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Exitosa. Precisamente hoy día es un día histórico. Muchas gracias, un saludo a Radio Exitosa. Hemos tenido un homenaje en el Congreso de la República, donde se nos ha impuesto una medalla de honor, un diploma de reconocimiento. También hay una ley que ha presentado la señora congresista Mercedes Arauz con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y ya es una ley que nos declara héroe de la democracia. Título que considero cada uno de nosotros, los integrantes de CEIN, lo recibimos, pero más que para la persona de nosotros, es para la familia, los hijos, las madres que han sufrido la ausencia de nosotros por la necesidad de servicio. ¿Cómo se siente que el día de ayer ella precisamente salió a libertad una de las terroristas, Marisa Garrido Leca? No es precisamente, ella ha salido por una sentencia judicial cumplida, y lo que debemos esperar es que no vuelvan a reincidir en el camino del terror, de la muerte, de la violencia. Un mensaje final para la juventud peruana, en este caso, para no volver a esta etapa del terrorismo. Que conozcan su historia, que conozcan cómo el pueblo peruano durante 20 años ha sido víctima de las hordas terroristas y especialmente de ese llamado pensamiento Gonzalo, que solo trae destrucción y miseria a nuestro país. Bien, muchas gracias, felicidades, general. Bien, han sido palabras entonces del ex miembro de la CEIN, Marco Miyashiro. Informó Laura Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Hace 25 años, un día como hoy, fue capturado Abimael Guzmán. Era un sábado. Yo lo recuerdo perfectamente porque nosotros recibimos la información y de eso vamos a hablar uno de estos días. Vamos a tratar de reconstruir minuciosamente la historia de esas horas. La captura se supone que se iba a producir el día viernes. Literalmente no dormimos esos días y contamos la historia minuto a minuto. Además, en el momento que ocurre la captura, no solo ocurre la captura de Abimael Guzmán y de las personas que estaban ahí, incluyendo el tío de Marisa Garrido Leca, Celso Garrido Leca, un músico distinguido, y su pareja, una bailarina de apellido Aguapara, sino que empiezan a detener una serie de gente que había ido a esta casa, que tenía como fachada una escuela de danza o un taller de danza que dirigía Marisa Garrido Leca, y de gente que no tenía idea de lo que ocurría en el segundo piso. Entonces fue una noche increíble porque teníamos que construir toda una historia que además estaba llena de sorpresas, ¿no? El elemento de las bailarinas y además la sospecha en ese momento, no se sabía quiénes eran y quiénes no eran, quiénes sabían y quiénes no sabían, ¿no? Entonces fue un día extraordinario en nuestras vidas, ¿no? Las vidas yo me acuerdo muchísimo que prácticamente improvisamos una transmisión en esa época en América Televisión. Recuerdo que el hijo del gerente, Nick Weissman, hizo de camarógrafo ese día porque estaba ahí y alguien tenía que operar la cámara. Eso fue una experiencia extraordinaria porque teníamos que salir en vivo y contarle al país lo que estaba pasando, y transmitimos ahí, ¿no?, minuto a minuto todo lo que ocurría, y al día siguiente se hizo una edición extraordinaria de la revista dominical, donde había grandes de los periodistas que hoy están por todos lados, ¿no? Que eso en algún momento lo vamos a recordar. Pero por eso les queremos plantear a ustedes, amigos y amigas oyentes, la pregunta: ¿qué hacía usted ese día? ¿Cómo se enteró usted el 12 de septiembre del año 92 que Abimael Guzmán había sido capturado? ¿Qué sentimientos tuvo? ¿Qué pensó? ¿Qué pasaba por su vida en ese momento hace 25 años? Escríbanos al Facebook Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Vamos a tener una conversación ahora que estoy seguro va a ser intensa. Va a estar con nosotros Antero Flores Arauz, que está a punto de llegar, ex ministro de Defensa, ex dirigente muy importante de la política nacional en las últimas décadas, y el general Wilson Barrantes, general del Ejército en retiro. Y la conversación es: ¿qué hacemos 25 años después
y mirando hacia adelante para enfrentar lo que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, empiezan a salir, no empiezan, en realidad la más mediática ha sido Marisa Garrido Leca, pero han salido un montón y van a seguir saliendo, ¿no? ¿Cuánto, general? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un placer saludarte y tu intermedio a la audiencia exitosa, y mi homenaje también al gran maestro don Rubén Sánchez Gómez, y verdaderamente el que puso la pauta en esta emisora, y creo que la opinión pública como nosotros lo reconocemos así. Y bueno, el asunto es de que a partir de la captura de Abimael Guzmán, para nosotros el significado más importante es que se consolida la estrategia militar. No nos olvidemos que a partir del año 90 hubo una nueva estrategia, porque hemos tenido varios procesos en la estrategia. La primera a partir del año 83, después el 86 y luego hemos llegado al año 90. Y en el 90 se establece una estrategia creándose el Consejo Unificado de la Pacificación, se creó el Comando del Frente Interno y una estrategia en que se articuló las acciones políticas, las acciones militares y las acciones psicosociales del Estado peruano. Y en las acciones políticas que iban por un lado la toma de las universidades, por otro lado el control de los penales, por otro lado hemos tenido las acciones cívicas para buscar la adhesión total de la población, mientras el ejército, en particular el ejército del Perú y la Fuerza Armada, que estábamos en las zonas rurales, le damos el combate al ejército guerrillero popular. Y no nos olvidemos que esa estrategia, el año 90, se define capturar y o destruir a la fuerza principal del ejército guerrillero popular. Fue una estrategia, vamos a decir, quirúrgica, de tal suerte que los resultados fueron exitosos, y ya Abimael Guzmán lo reconoce así, que el mayor combate que le dan a su organización política fue justamente en el campo. Y ahí ya, a partir de ese momento, destruido el ejército, ya prácticamente no quedaba otra alternativa que replegarse a la ciudad de Lima, y su caída era prácticamente eminente. Y eso hay que connotarlo. Por ejemplo, cuando Al-Qaeda está en guerra en el Medio Oriente y cae Bin Laden, Al-Qaeda mantenía su ejército y continúa. A tal es así que hoy día Al-Qaeda continúa formando parte de la conflagración que está en el Medio Oriente. Está en la zona de Siria, está en la zona de Afganistán, está en la zona de Irak, y están surgiendo combates. O sea, no necesariamente cuando se captura o se elimina o se mata a un jefe de una organización terrorista, porque eso no ocurre. Eso es una conversación pendiente. Lamentablemente iba a estar el día de hoy Ketín Vidal con nosotros, pero ha tenido un problema de salud familiar. Entiendo que una de sus hermanas está delicada de salud y ha tenido que viajar de urgencia. Pero tenemos una conversación pendiente con él sobre lo que pasó en esas horas, porque una de las discusiones que entiendo se planteó en ese momento era si debía permanecer con vida. O sea, lo que pasó con Bin Laden. A Bin Laden los gringos lo agarran y lo matan. Y lo matan. Simplemente, y lo tiran al mar, se acabó. Claro, pero se trataba de demitificar a Bin Laden, porque el ejército seguía activo. Pero se olvidan de un factor que aquí, por lo suerte, en América Latina y en el Perú no existe, que es el problema religioso, la cultura religiosa. Allá el ser muerto equivale a llegar al paraíso. O sea, yo sé que es una especulación absolutamente, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si moría Abimael Guzmán en ese momento? Mire, si moría Abimael Guzmán, no tenía mayor significación por una sencilla razón, porque ya no tenía el ejército que lo sostenía. No nos olvidemos que en Sendero habían los tres instrumentos, el partido, el ejército y el frente. ¿Qué es lo que nutre a esa estructura subversiva que empieza el año 80? Lo nutre el ejército. El ejército en armas fue muy duro en los años 80. Mire, y la mejor forma de decir que fue duro es cuando nos vamos nosotros al cenotafio que está en el Pentagonito. Tenemos 13 hombres de la Fuerza Aérea, tenemos 86 de la Marina de Guerra, 960 policías, particularmente, mayoritariamente de la Guardia Republicana y Guardia Civil, y minoritariamente de la Policía de Investigaciones, y tenemos más de 2.500 hombres del Ejército del Perú. Eso revela que la acción principal fue en el campo, y la mayor cantidad de muertos que hemos tenido está en ese lugar. Entonces, ¿por qué le quiero decir esto? Porque eso es lo que nutría la permanencia de Senderos. Si Senderos sin su ejército es como Patria Roja, es como cualquier otro movimiento maoísta, si no tiene pues quien le impulse esa guerra. Y por eso que cuando ya llega destruido el Ejército Guerrillero Popular al año 1991, significa entonces que cualquier descabezamiento que hubiera ocurrido no tenía mayor trascendencia. Está con nosotros ya don Antero Flores Arauz. Tenemos una información de último minuto. Bienvenido, Antero.
se ha suspendido la audiencia por el caso Tarata, porque como ustedes saben, este proceso se ha reiniciado y Abimael Guzmán y otros dirigentes del Sendero Luminoso que están involucrados en este caso como los autores mediatos, simplemente no han asistido a la audiencia. La audiencia se va a reprogramar por información que nos ha enviado el Poder Judicial para la próxima semana. Fíjense ustedes qué emblemático, ¿no? Íbamos a tener una audiencia sobre el caso Tarata justamente el 12 de septiembre. Y vamos a ir a la pausa, vamos a regresar tras ella para tratar de hacer juntos no solamente una evaluación de lo que pasó en estos años, sino sobre todo qué es lo que hay que hacer ahora. ¿Cómo enfrentamos esta situación que tenemos delante? ¿Cómo enfrentamos varios hechos? Primero, que están saliendo en libertad los dirigentes y militantes de Sendero Luminoso. El general Barrante dice que han salido 5.000. Entre arrepentidos, gente que ha cumplido su condena, entre todo este cúmulo de personas que han formado parte del 80 al año 2000. 5.000. 5.000 aproximadamente. Y hoy en día quedan pocos en cárcel, aproximadamente 22 a 23 personas del sexo femenino, y la diferencia que no debes pasar de 100 a 120 del sexo masculino. Entonces estamos hablando de una cantidad... Todos los demás salieron por haber cumplido sus sentencias. Por cumplimiento de sentencia. Y lo que queremos decir ahora es que lo contradictorio es que mientras ellos están saliendo y quedan los que van a cumplir cadena perpetua, nosotros los de la Fuerza Armada estamos entrando en grandes cantidades. Por eso que acá hay que levantar nuestra voz para pasarle la cuenta a todos estos jueces prevaricadores que están en este momento condenados. Por nosotros no le vamos a perdonar, ¿eh? Eso sí le puedo asegurar, porque tenemos la seguridad de que vamos a llegar al poder y nosotros vamos a ejecutar, vamos a pasar cuenta a todos estos prevaricadores. Ahora, que están haciendo. Va a ocurrir una cosa increíble, ¿eh? Los comandos de la Marina están convocándose para asistir masivamente a la audiencia que se va a producir por la reapertura del proceso del Frontón. Y nosotros va a ocurrir algo que no había pasado en la historia que yo recuerde. Y que los comandos de la Marina, excomandos, van a hacer una manifestación en la puerta de un juzgado. Pero bueno, de esto, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer con los Quispe Palomino? ¿Qué hacer con el Movadef y esta nueva forma que Sendero Luminoso pretende plantear, o con la que pretende seguir existiendo? ¿Cómo enfrentamos esta situación? De estos temas vamos a hablar tras la pausa. Están con nosotros el general Wilson Barrantes y Antero Flores Arauz. Con ellos volvemos. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Estamos de regreso, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, soy Nicolás Lucar, son las 10:38 de la mañana y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Nuestra pregunta hoy día, nuestra interrogante en las redes sociales es: ¿qué hacían ustedes, amigos y amigas, hace 25 años, el 12 de septiembre, el día que se anunció la captura de Abimael Guzmán? Cuéntenos sus sentimientos, sus impresiones. ¿En dónde estaba usted? Al Facebook Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaP. Están con nosotros don Antero Flores Arauz y el general Wilson Barrantes, miembro en situación de retiro del ejército peruano. Esta información liberan a Mariso Garrido Leca, ha provocado una especie de ataque de histeria generalizado. Pero resulta, como nos está contando el general Barrantes, que casi todos los presos de Sendero Luminoso ya salieron en libertad y si quedan 200 es mucho. Y esa es la realidad. ¿No es cierto? O sea, cumplieron sus sentencias y ahora están saliendo. Ahora la pregunta es: ¿qué cosa es lo que va a pasar? La verdad es que no hay plazo que no se cumpla. Y si cumplió el plazo, hay que cumplir también con lo que dice la ley. Tiene que salir en libertad. Muchos están diciendo no pagó la reparación civil. Creo que ni el presidente Trump de Estados Unidos podría pagarla. Imposible. Y además, ¿cuántos son? 6.000 millones de soles de reparación, creo. Y además no hay prisión por deudas. Entonces hay que tener las cosas claras. Ahora,
también el dicho cierto, la democracia no puede ser boba. En consecuencia, una vez salido, si tú no tienes ni convicción de que hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento, la verdad es que tienes que hacer labor de inteligencia para estar en todos los escenarios posibles para evitar lo que es la inteligencia predictiva. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Ahora, el tema de esta señora me ha llamado mucho la atención en forma desafortunada ver ayer a tanto camarógrafo, fotógrafo, etcétera. Ni la Beatita de Humay. Esto no puede ser. La gente tiene que ubicarse. No podemos hacer una heroína. Yo no creo que ni siquiera si Jennifer López viniera acá a un evento tuviera tanta prensa como la que tiene. Mira, ni Leticia, si viene al Perú, la esposa del presidente, del rey de... Bueno, el rey ahora el rey de España, hubiera tenido o tendría tanta publicidad. Yo creo que ese es un error. Ahora, ya lo único que falta es que vayan a buscar las sábanas del sitio en que se alojó, creo que fue en Casma, para hacer las tricitas y hacer relicarios. Esto es de loco. Ahora, pero yo creo que es más allá de esto, o sea, es bien importante esta primera información que nos da el general Barrantes. A ver, un momentito, ¿no? Cabeza fría. Han salido 5.000 de la cárcel. Ya salieron casi todos. ¿No es cierto? O sea, y faltan algunos, ¿cuáles? Los dirigentes, ¿no? Algunos de los dirigentes, porque han salido algunos otros dirigentes menos conocidos, pero que eran cuadros importantes en Socorro Popular. Han ido saliendo los que tenían menos pena. Y eso es totalmente natural. Ahora comienzan los que tienen una sanción privativa de libertad muchísimo mayor, pero se cumplen los plazos. Ahora, el otro día Marcos Ibaceta decía una cosa que era bien importante, que era esa especie de presión para que los jueces no los dejen salir en libertad, como en el caso de Morote, pero decía, pero no nos pueden pedir que los jueces violen la ley, porque si ya cumplió la sentencia va a tener que salir. Entonces podemos inventar subterfugios hasta cierto límite, pero luego de ello nos exponemos a que vayamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y encima nos castiguen por haber violado supuestamente el derecho a un preso, ¿no? Encima que publiques en varios diarios las sentencias de la Corte, los informes de la Comisión y que pagues altísimas indemnizaciones. Pero acá vemos un poco, te soy franco, el mundo al revés. Mientras se hace todo este escándalo público porque salió la señora Garrido Leca, por otro lado, y sigo en la ruta que señaló el general Barrantes, estás sancionando, procesando a quienes han sido artífices en la lucha desde la democracia contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Yo he participado y ad honorem en la última etapa de defensa ante la Corte Interamericana de los Chavín de Guantar. Los has tenido 17 años colgados de la brocha. Hoy día tienes a los del Frontón 30 años. Oye, 31. Figúrate tú. No tiene sentido, no tiene lógica. Ahora, el general Barrantes lo que está diciendo es una cosa, porque tenemos varios temas, ¿no? O sea, hubo una comisión de la verdad y la reconciliación que ni nos contó la verdad completa ni reconcilió a nadie, porque estamos, o sea, y eso te das cuenta hoy día, el día de hoy te das cuenta del nivel en que no hemos logrado la reconciliación. ¿No es cierto? Que parece una palabra imposible, donde el perdón es algo que no entra en nuestro vocabulario, ¿no? Pero no, entonces, pero digamos, ya, están saliendo los senderistas, ¿no? Casi todos. Y lo que tenemos es, como han de alguna manera graficado ustedes, están entrando paradójicamente después de tantos años los militares. Entonces el general Barrantes dice amnistía para los militares, claro, pero amnistía para todos, dice el general. Mire, bueno, el tema es acá concreto, ¿no? El camino hacia la paz, acaba de decir el Papa Francisco, no debe estar lleno de plomo y plata. Acá se necesita sentarse como lo han hecho en Colombia y han dado un paso que puede ser doloroso, pero para conocimiento de la opinión pública, nosotros los militares somos las personas que, habiendo combatido, habiendo recibido el polvo de la bala, sabemos verdaderamente que cuando la guerra se acabó. Mire, el general Grant en la guerra de secesión dijo una cosa muy extraordinaria. Dijo, la guerra ha terminado, todos
todos somos compatriotas y Estados Unidos es una gran potencia hoy en día, porque así acaba la guerra de secesión, ¿ya? Y acaba cuando se dan un abrazo todos, los del norte contra los del sur, y verdaderamente pues la unión se consolida, y es el general Grant justamente el autor de ese proceso de reconciliación. Claro que la palabra reconciliación está maltratada porque justamente los caviares utilizaron como una estrategia para capitalizar dinero, y eso es lo que ha ocurrido acá, y nosotros no podemos ser, digamos, el instrumento, la caja chica de estos señores que a través de sus condenas están haciendo todo este tipo de cosas. Mire, acaba de salir, por ejemplo, el último proceso que acaba de dar obviamente, dejo salvado que no todos los jueces, mi reconocimiento, por ejemplo, al juez Bruset, que en la sala superior ha tomado decisiones en minoría con un voto singular, en donde él reconoce que efectivamente no había pues por qué responsabilizar a los mandos intermedios cuando la decisión la había ejecutado una persona u otro. Y cuando, peor aún, cuando los responsables han muerto, ha muerto el comandante general, ha muerto el jefe de Estado Mayor, ha muerto el jefe de inteligencia, y como ya no tiene víctimas, pide la fiscalía, pide que se condene por las responsabilidades del primero, el segundo y el tercero, al cuarto, a un comandante que no tenía nada que hacer en el asunto. Me refiero al caso Cabitos 83. Y claro, cuando nos enteramos en los medios que la fiscal está pidiendo ser considerada juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está presentando en bandeja de plata la cabeza de los militares para su beneficio propio, estamos hablando de 30 años que le clavan a un oficial que no claro, pero ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer en esos casos? Porque ¿qué ha habido excesos y qué ha habido? Es decir, porque ¿cómo distingues tú lo que es? O sea, por ejemplo, en el caso de Chavín de Huántar fue grotesco porque procesaron a todos los comandos por un hecho absolutamente individualizable. Es decir, hay supuestamente un MRTista que trata de hacerse el vivo y escaparse como rehén, lo descubren, 2 policías lo entregan, una persona lo recibe y aparece después muerto. Ahí hay responsabilidades individualizables completamente. Y si no puedes individualizar la responsabilidad, lo que no puedes hacer es tener colgados durante años a los comandos como si todos fueran culpables, igual que en el caso del Frontón. Porque en el caso del Frontón, ¿qué es lo que se está discutiendo? No lo que hizo la Marina correctamente, que es resolver de la única manera que se podía resolver, que era violentamente, porque estaban armados, habían tomado rehenes, etc. Era combate. En un combate los derrotaron y los rindieron. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que una vez rendidos, a algunos sobrevivientes se les ejecutó cuando ya estaban rendidos. Eso es otra discusión. Claro. ¿No es cierto? Que también debería ser individualizable, porque si... Y eso es lo que no entiendo. ¿A quién exactamente se está acusando? Nicolás, o sea, yo no sé si Antero ha estado en ese caso también, pero el problema es cómo distingues lo que son esos que podrían ser considerados crímenes de esta generalización absolutamente arbitraria. Primeramente, no está probado esas individualizaciones. Entonces, el principio es, si no está probado, la duda favorece al reo. En consecuencia, debían ser absolutamente liberados. No hay razón. Incluso en el tema, por ejemplo, de Chavín de Huántar, lo que el testimonio de Ocura ha sido traído por los suelos. En la Corte Interamericana fue de testigo el doctor Hugo Sibina, en una presentación absolutamente emotiva, y realmente señaló la realidad de los hechos, que este señor Ocura se había ido de boca en una cosa que no había visto. 2, hubo también dictámenes de médicos forenses extranjeros que habían hecho las investigaciones y tampoco dieron. El tema tampoco se conocía y se pudo determinar allí que cuando tú entras a rescate, lo principal es rescatar. Entonces, cuando tú avanzas, pegas el tiro, miras atrás y tiras el tiro de remate. Eso es lo normal. Ese es el protocolo regular en este tipo de lucha. Claro, pero más allá de esto, o sea, ¿cómo se enfrenta esta situación? ¿Cuántos militares están procesados en este momento? Mire, actualmente tenemos un promedio de 1000 en este momento. 1000 procesados con 128 condenados y con 38 en cárcel. Aproximadamente, números menos, números más a la fecha.
Pero de acuerdo a los informes que preconiza la propia, digamos, la propia Comisión de la Verdad y otro, dice que hay 5.000 fosas, a 20 estamos hablando de 100.000. O sea, tenemos 200 años para enriquecer los bolsillos de estos traficantes de la sangre, de quienes han dado su vida. O sea, estos juicios van a seguir. Continuar por 200 años, porque es imposible dentro de la legislación ordinaria que tenemos ahora que se puedan llevar adelante. Pero yo, más allá de eso, porque en estas condiciones vamos a despertar a los descendientes de Caín por haber matado a Abel. Yo creo que esto, decirle, basta, aquí tenemos que poner, aunque nos duela, porque el Estado tiene que sentir vergüenza, y cuando hablo del Estado, la propia población, tenemos que decir, señores, no nos queda otro camino que hacer a las personas afectadas las reparaciones correspondientes, a los demás, y los indultos o las amnistías según como dependa. La Convención de Ginebra franquea la salida. Colombia nos ha dado un ejemplo. Esto es una expresión genérica, pero cuando se llega a las conversaciones... Ya, pero ¿qué significaría eso, general Barrantes? Que se cancelen en este momento todos los procesos contra todos los militares, hasta donde entiendo, en relación a los senderistas, hay el juicio de Tarata y por ahí algún otro más, pero no hay más, porque todos están, en todos hay sentencias. El juicio de Tarata, inclusive, nos debe avergonzar por una sencilla razón, porque ya le pusieron una cadena perpetua y vuelves a poner otra cadena perpetua, o sea, vas a repartir cadenas perpetuas. Eso es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. Con una cadena perpetua ya no eres pasible de más juicios. No sé si esto es parte de la maquinaria caviar para hacerle notar a la opinión pública, ya está bien, mira, condenen al Tarata para poner en la memoria, porque Tarata representa el punto de quiebre verdaderamente en cuanto a la opinión pública. Ya, pero su propuesta de amnistía, ¿qué significaría? ¿Que no solamente serían liberados los militares, sino también los senderistas? Mire, esta situación, una vez agendada, vendrán pues las posiciones. Vendrá la posición del Estado llegará como en Colombia. En Colombia hubieron posiciones extremas y se juntaron a un punto medio con la justicia transicional. Y en Colombia, por ejemplo, ¿qué ha habido? A los que se declaran responsables o culpables de algo les aplica de 8 a 6 años, en esos órdenes, de 8 a 6 años, y luego de eso, que paguen sus culpas, pasan al otro lado. Entonces ya así todos terminan... Y Antero, ¿qué opinas de una propuesta de esa naturaleza? Yo creo que la amnistía, primeramente hay indulto y hay amnistía. Indulto es el perdón, o sea, al que ya está sentenciado cumpliendo una pena. Y la amnistía es genérico, es el olvido. Mientras uno lo da el presidente de la República, el otro, la amnistía es competencia del Congreso de la República. Yo sí estoy de acuerdo con una amnistía, pero amnistía a los que desde el Estado combatieron el terrorismo, desde el Estado, no a los terroristas. ¿Y por qué desde el Estado? Porque ellos cumplieron las órdenes para recuperar la tranquilidad, la paz en el país. Y entonces es absurdo que hoy día estén siendo procesados como lo son. Esta gente, por estar siguiendo hasta sus procesos, no se puede preparar para los ascensos. Los que están en actividad pierden ascensos, están en el o sea, lugar... Antero dice que esto se tiene que aplicar solo, digamos, a los militares y policías y no a los senderistas. Y es absolutamente lógico, además, y legal, porque el Estatuto de Roma, que habla de la imprescriptibilidad, el Perú lo aprobó con reserva. Y la reserva era que no podía ser para hechos de atrás. Y todo lo del terrorismo fue antes. En consecuencia, no es aplicable la imprescriptibilidad. Ahora, ¿y qué se hace? Porque estamos atrapados en una situación bien complicada con lo del Movadef. Vas allá, y a mí no me preocupa lo que pueda pensar Abimael Guzmán. Como dicen los mexicanos, me vale madre. El problema es que hay gente que ha firmado por ello porque piensan que tienen el derecho, ¿no es cierto? Porque además es lo que nosotros les hemos estado diciendo todos estos años. O sea, la lucha armada no es la manera de defender las ideas. Tú no puedes imponerle a nadie por la violencia de las armas, ¿no? La imposición de tus puntos de vista. Para eso existe la democracia. Y ahora ellos quieren agarrarse de nuestras palabras y decirnos, bueno, pues, ustedes hablaban de democracia, ahora yo quiero tener mi Movadef y quiero participar en las elecciones. Entonces, ¿qué les decimos frente a eso? Tenemos que hacer la lucha ideológica. La lucha armada prácticamente ha terminado. Ahora viene la ideológica. Este Movadef, este CONAR, etcétera, se está metiendo en el magisterio, se está metiendo en las universidades. Entonces, los que somos demócratas
tenemos que enfrentarlo con ideas y sobre todo con la gente joven. Hemos visto una serie de entrevistas, etcétera, en que la gente joven no tiene ni conocimiento ni ha madurado respecto a lo que ha sucedido. No sabían ni distinguir, por ejemplo, la fotografía de Abimael Guzmán y la confundían hasta, he visto, con Neruda. Esto es de locos. Ha faltado información. Por eso es importante lo que dice, por ejemplo, la comunidad judía. Recordar para no olvidar, pero recordar bien. Por ejemplo, cuando la Comisión de la Verdad dejó lista su exposición fotográfica y de filmaciones respecto a lo acontecido en la época del terrorismo, la época más dura, todo eso es real, no ha sido trocado, pero las leyendas infamantes para nuestras Fuerzas Armadas y para lo que es la Policía Nacional. En consecuencia, desde el otro lado, hay que dar también las versiones. Claro, pero ahora es bien complicado esto de reconstruir la historia, porque lo que ha pasado, y el general Barrantes habla del vuelco que se produce a partir del 90, porque yo recuerdo, porque yo era reportero en diciembre del año 82, se da el bendito decreto que crea la zona de emergencia y se le entrega a los militares lo que primero se definió como abigeato y no se le dio la menor importancia, después se convirtió, ¿no es cierto?, en un asunto policial y finalmente terminó entregándose a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, el control de las provincias, de las 7, 8 provincias en las que intervenía Sendero Luminoso. Y lo que pasó ahí, hay que decirlo ahora, fue un horror, porque entró una represión indiscriminada, murió gente que no tenía que morir y muchos de los familiares de esas víctimas luego se convirtieron en senderistas por la victimización. Mira. Eso fue antes murieron miles de personas que no tenían por qué haber muerto porque no había una estrategia, no se conocía el enemigo que había que enfrentar, ni el Código de Justicia Militar estaba adecuado para una situación como esta. O sea, se llegaba a poblaciones, no se sabía quién era el enemigo, entonces todos eran enemigos. O sea, fue tremendo. Ha tenido que haber un proceso de aprendizaje de las propias Fuerzas Armadas. Además, generó un problema muy grave, que Sendero Luminoso, que era un problema de un grupo de provincias en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, se extendió por todo el país. De repente tenía Sendero Luminoso en Puno y en Piura, que no había antes, ¿no? Mira, yo creo que acá hay que reescribir la historia, pero no la memoria, porque la Comisión de la Verdad es una memoria de parte, porque en realidad ahí lleva la versión, y varias veces he dicho yo que aquí negoció la Comisión de la Verdad con Sendero para lograr sus beneficios. Por ejemplo, ¿dónde están los muertos de Sendero? No existen, ahora están cerca de las fosas porque la Fuerza Armada, cuando se retira a partir del año 2000, deja pues abandonadas las bases contrasubversivas y ahí han vuelto a reenterrar los huesos y aparecen que son los muertos de la Fuerza Armada. O sea que en este momento, primer lugar en el mundo en donde no hay muertos de la parte que combate. Eso es lo que hay que poner en claro y eso lo saben los jueces y fiscales. Y a eso ha pasado. Por eso es que para nosotros es fundamental reescribir la historia, porque bien, tú tienes una versión que dice que ha habido horrorosas cosas, ¿no? Y no es tanto así. Han habido casos individuales de las que han sido víctimas del shock postraumático, porque la salud mental no es uniforme en los 200.000 personas, les afecta. Pero acuérdate que había pueblos enteros donde gente huía. En San Juan del Urigancho se han formado asentamientos humanos completos de gente que venía huyendo de la violencia y no venían huyendo solo de la violencia de Sendero, sino de la represión indiscriminada. O sea, ha habido que aprender a identificar al enemigo, a reconocerlo, a distinguir la diferencia entre ellos y la población, ¿no es cierto? Hacer alianzas con la población. Ha sido un proceso largo, duro, doloroso, ¿no es cierto? Permíteme terminar la idea y perdóneme un momentito, pero quiero detenerme en algo. Hay una conducta hipócrita de la clase política y eso hay que decirlo claramente. ¿Recuerdas en la revocatoria a la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima, cuando los grupos políticos, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Peruanos por el Cambio, Nacionalismo, Perú Posible, todos ellos en un frente y al frente estaba el señor Luis Bedoya? ¿Qué dijo por lo del Movadef? Bueno, muchachos, está bien. ¿Por qué? Porque el Movadef había declarado que estaba en contra de la revocatoria. Entonces, es una clase política hipócrita pues que tenemos en nuestro país porque validaron una situación y hoy pero día... además, Antero, tú que eres político, primero, o sea, a lo que... Primero un desmentido. Sí. No, sí lo dijo.
Lucho Bedoya no dijo eso. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo habrá dicho? Pero No, Lucho Bedoya ahí salieron no. los grandes titulares que validaron el apoyo de que el señor, los miembros del Movadef que estaban apoyando contra la revocatoria estaban a favor, lo dijo. Y eso está Movadef claro. podrá estar de acuerdo con cualquier cosa, pero No, que no. Lucho Bedoya Que- haya validado eso, de ningún modo. Bueno, pues. está para eso, felizmente hay registros para certificar Así es, ahora todo, así es. pero a lo que voy es que la clase política ha tenido una enorme irresponsabilidad porque han enviado a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de una situación sin haber hecho un trabajo de inteligencia, sin tener un diagnóstico, sin tener una estrategia. Ha tenido que haber a lo largo de los años un aprendizaje doloroso, Ha sido- dificilísimo, ¿no es cierto? Es que ha sido así. Y ahora hay otra etapa que también necesita un aprendizaje. Los terroristas que daban protección a los narcotraficantes pasaron a otro escalón y se hicieron socios. Y después inclusive los han sustituido como carteles de droga. Entonces, ¿qué es lo de los quispe Quispe palomino? Así Ahora, es, pero ¿qué así se es. hace? Yo quiero terminar con una interrogante. ¿Qué se hace con el tema del Movadef ahora? Porque lo que está claro es que no tenemos una estrategia, ¿no es cierto? O sea, mal que bien, cuando terminó el gobierno, aunque bueno, el gobierno de Fujimori vino de abajo, ¿no? Claro, O sea, vino- porque cuando se clausura, por ejemplo, el GEIN y Vladimiro Montesinos trata de absorber a todos los detectives y que todo se concentre en el CIN y tener él todo el poder, ahí se hizo un daño porque se perdió, digamos, continuidad en esa guerra que no había terminado y que está claro Pero la las disputa consecuencias continuaba, claro, disputa pero continuaba. O sea, eso también es un extremo, porque acá creemos de que, mire, un Estado es una estructura formal. Todos los que trabajamos para ese Estado, y lo ha visto acá Antero como ministro de Defensa, nadie, una patrulla puede decir que ellos son responsables de la victoria del combate a la lucha contra el terrorismo. Pues eso para mí me parece hasta enfermizo, si es que quisiera llevarlo a ese extremo. La política del Estado, si es exitosa, logra sus objetivos. Y si no es exitosa, no lo logra. Entonces, para mí me parece desproporcionado elevar al templo de dioses del Olimpo a un grupo que realmente cumplía una estrategia. Y eso no es así, porque en todo caso vamos a tener héroes, como siempre lo sostengo, como tiendas en Gamarra. Yo creo o sea, que es por una ejemplo, yo me exageración, acordaba una ayer de un detective que se llama, ¿no? Porque ahora José Miranda Cero se llamaba, que es el que capturó a Osman Morote. Él era de la IRCOTE. 89. Y además que era un tremendo personaje porque había desarticulado venía de Trujillo, había desarticulado un escuadrón. No, el grupo, la organización de los Sánchez Paredes. Sí. Él fue el que detuvo a Persile Sánchez Paredes, ¿no? Que parecía invencible. Y él es el que captura a Osman Morote. Y fue increíble porque al momento de capturar a Morote, que era el primer dirigente nacional de Sendero Luminoso que era capturado, además uno de los pocos que había ido a Chile, que había estado desde el proceso fundacional, encontraron montones de documentos. Y ahí descubrieron cómo funcionaba. Es decir, ha habido, o sea, aportes muy importantes en las acciones previas, incluso previas hasta la existencia del GEIN, ¿no es cierto? Ahora, la virtud del GEIN fue que concentró todo eso y además había el grupo del GEIN, había otro grupo para el MRTA, ¿no es cierto? Es decir... Mira, lo que estábamos hablando en antes, el Estado no estaba preparado y vino no un enemigo externo para el que tú siempre te preparas, vino uno interno, desconocido, que no sabías cómo actuaba, que no sabías cómo se preparaba, que no sabías dónde se escondía. Entonces el Estado tuvo que hacer un aprendizaje que todavía no termina. Por ejemplo, en el Brain, ¿quiénes son los combatientes desde el lado del Estado? Los soldados, que no son profesionales, por favor, es el servicio militar. Entonces tienes que hacer a los soldados a la soldadesca, no con criterio peyorativo, que no lo tengo, todo lo contrario. Yo soy pro Fuerzas Armadas y lo digo claramente, pero tienes que tener personal profesional bien pagado, no solamente los conscriptos. Por eso es que en muchas de las intervenciones hay empleo de la Infantería de Marina,
que está preparada profesionalmente. Tenemos que ir mejorando lo del ejército, que ya salió la ley hace como 10 años, o casi 10 años, para la profesionalización. Ni se ha reglamentado, ni tampoco se han dado los recursos. No es lógico. Vamos a ir a la pausa, si lo permiten, si me permiten robarles un poco de su tiempo, pero quiero que terminemos con algunas conclusiones y abriendo las llamadas del público sobre varios temas, ¿no? Uno, lo de Quispe Palomino. Dos, cómo enfrentar este tema de los juicios pendientes a militares y la liberación de los ahora de los dirigentes más importantes de Sendero, que es lo que tendría que venir porque ya están cumpliendo sus sentencias, los que no están condenados a cadena perpetua. Y finalmente el tema del Movadef. O sea, cómo se enfrenta el tema del Movadef. Vamos a la pausa y regresamos con el general Wilson Barrantes y con Antero Flores Arauz, exministro de Defensa. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 11:13 de la mañana, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? La fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados. Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. ¿Y qué tenemos ahora? Seguimos adelante con nuestros invitados. Don Antero Flores Arauz, exministro de Defensa, y el general Wilson Barrantes, general del Ejército de Situación de Retiro, están con nosotros. ¿Qué nos hacemos con este tema del Movadef? O sea, inteligencia. Y del FUDEP, ¿no? Que es lo otro. ¿Cuántas firmas han reunido hasta ahora, general? El Movadef hizo 600.000 firmas y le aceptaron una cantidad de 300. Y el FUDEP ha recogido cerca de 1 millón de firmas. O sea, estamos hablando de que la población, el descontento de la población ha sido capitalizado adecuadamente por estas organizaciones porque reconocen pues que el Estado está haciendo inútil, estéril esos esfuerzos del Estado, y peor aún con estas titulares destemplados de medios escritos, hablados y televisivos que las llenan, que por aquí y por allá. Hay que decir claramente, no se trata de eso, se trata de otra cosa más grande, porque ¿qué es lo que nos subvierte, nos revela? Es justamente los robos de la mega corrupción, que estos 15 o 17 años se han robado 226.000 millones de dólares, que significa que hasta hoy los niños de 0 a 3 años tengan el 50% con anemia. O sea, ¿en qué hemos cambiado respecto al anterior? Claro, pero no cambió nada. Y políticamente peor. Ahora, el problema, Antero, es que más allá de si se les reconoce o no legalmente, están actuando. Están ahí tratando de meterse. Y lo que tienen al frente son partidos políticos inexistentes. Bueno, que no están los partidos, no tienen estructuras, no tienen una participación en lo... No nos olvidemos de lo que ha ido sucediendo en el mundo con los partidos. Han sido sustituidos primero por la prensa y ahora están siendo sustituidos por las redes, por la inmediatez. Ya nadie espera un pronunciamiento de los partidos porque la prensa entra inmediatamente e incluso simultáneamente con la prensa, pero con mayor difusión, las redes sociales. En consecuencia, tenemos que trabajar también en redes sociales y cometimos un grave error político, dar posibilidad a los partidos o organizaciones políticas regionales que pudieran entrar en campaña y poner candidatos para los gobiernos regionales, con lo cual los partidos nacionales dejaron de tener autoridad respecto a los elegidos en las regiones. Mira tú cuántos gobernadores regionales hay de partidos. Casi nada. Entonces no hay nadie que los ponga en vereda. Ni siquiera hemos sido, ¿qué te puedo decir?, suficientemente eficientes para hacer modificaciones constitucionales en que obligues a los gobiernos regionales a dar cuenta al Congreso, que puedan los expresidentes regionales, hoy llamados gobernadores, para poder ser interpelados o censurados. No hay un control desde el Estado central, sobre todo del Parlamento, que pueda fiscalizar con eficiencia
a los gobiernos regionales. Ahora, Creo que todo eso tiene que cambiar. Claro, pero el problema que estás teniendo es que, por ejemplo, en la última huelga magisterial, donde lo que ha ocurrido es un fenómeno impresionante, es decir, ha habido una indignación generalizada de los maestros y un hartazgo con las promesas incumplidas, con las postergaciones, y de repente, como la espuma, así la huelga se extendió por todo el país, y eso hizo entrar en crisis a la dirigencia nacional del SUTE, y lo que ha provocado es el surgimiento de una nueva dirigencia de maestros. Además, justo estaba leyendo ayer un comunicado del SUTE Base de Lima, que dirige el profesor Tello, y están convocando elecciones en todos los colegios y en todos los distritos y en todos lados. O sea, es un movimiento de renovación de dirigentes, que la gente elija quienes reconoce como su dirigente. Entonces la pregunta es que mucha de esta gente se va a involucrar en política. Claro, lo que ha ocurrido... ¿Y a dónde miran? O sea, que, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que han vivido en la huelga con los partidos? Ha sido lamentable. Los partidos no estaban o los maestros lo sentían en contra. No, mire, ¿no? Lo que yo quiero precisar acá es lo siguiente. Cuando se comienza a vender en forma destemplada la idea que eran terroristas, prácticamente lo que hicieron fue retroceder los partidos políticos porque se asustaron. O sea, a los partidos políticos también hay que hacerlos cómplices de esto, porque los partidos políticos van debido a la interesa de salir al frente y resolver el problema del maestro. ¿Qué hicieron? Se asustaron y se corrieron todos. Tal es así que solamente a última hora fungieron 2 o 3 grupos políticos que fueron intermediarios de una negociación, como si estarían hablando con terroristas, para que la ministra, después de haberse reunido, no lo reciba. Eso nos revela, por eso vuelvo a reiterar, la hipocresía de los partidos políticos que se asustaron y abandonaron el tema y lo dejaron a su libre albedrío. Vamos, si lo permiten, General Barrantes y Antero, recibir llamadas de nuestro público. Estamos en el 467-4499 y 251-9422. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Adelante, ¿de dónde nos llama? De Ventanilla, Rubén. Adelante, Rubén, lo escuchamos. Nuevamente, Perú, país de desconcertadas gentes. Resulta que hace unas 3 décadas, cuando el Partido Comunista del Perú, que así se llama, declara la guerra del Estado, estas desconcertadas gentes, con el presidente de la UNDI a la cabeza, no ve la potencialidad y declara que son aguijeros. 3 décadas después, ahora que ya no es ni la sombra, porque solo existen escombros, estas desconcertadas gentes, entre los cuales están ilustres panelistas, hablan de una potencialidad que ya no existe. Es decir, lo que yo veo aquí, más allá de ideologías, es muchas aguas, muchos molinos y muchos molineros, cada quien agua para su molino. La verdad es que, pasado estos días y meses, quizá que salgan algunos ex combatientes o terroristas, como quieran llamarse, se desinflará y lo que quedará es lo que hemos tenido siempre. El Partido Comunista de Perú ya no es una opción de poder y ya no amenaza al Estado. Para lo que sirve es ahora para que ciertos intereses retrógrados, básicamente el fujimorismo, viva y sobreviva de esas amenazas y fantasmas. Y algunos con los presupuestos muy amplios, grandes y sin fiscalización, hagan su gran negocio. Lo que le queda a la sociedad peruana es desenmascarar a estas posiciones oportunistas y buscar caminos largos quizá, pero de avances hacia una democracia real, que no la tenemos. La democracia que tenemos está agotada. Tenemos que pensar en nuevas formas, sin abandonar los derechos civiles, sin abandonar los derechos humanos, buscar salidas que termine con el problema que Sendero encontró, porque el problema que Sendero encontró es el mismo, no ha cambiado mucho. Claro, eso es lo increíble, ¿no? Que, o sea, 25 años después de la captura de Ismael Guzmán, ¿y cuántos años después? 37 años después de que empezó Sendero Luminoso, estamos discutiendo cuánto deben ganar los maestros y la salud colapsada y la corrupción transversal de la sociedad. Pero vamos a escuchar más llamadas de nuestro público. Muy buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Buenos días, escuchamos. Ya, buenos días. Le llamo acá de Magdalena. Adelante. Mire usted, directamente, ¿quiénes son los culpables? Han sido estos últimos 3 desde que hemos tenido gobernantes, por permitir gente, sabiendo ellos que eran izquierdistas, los han permitido en los gobiernos. Ahora mismo, ya sabemos, hay personajes que son ministros
son izquierdistas. ¿En dónde entonces, de qué hablamos para ver solucionar este problema de esa gente que tienen una ideología falsa? ¿Usted cree que poniéndole de ministro no va a poder él arrimar a esta gente de esta ideología falsa? ¿Qué nos queda entonces a nosotros que somos independientes y vemos todas esas actitudes de todos estos gobernantes que permiten ellos mismos? Y después nos vienen a decir, son terroristas, son izquierdistas, son... ¿En qué quedamos entonces? ¿Cómo queda este pueblo que está observando todas estas cosas? Ustedes mismos deben de darse cuenta. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Son estos gobernantes últimos que están ahorita en el gobierno haciendo todo eso. No sé para quién estarán trabajando en verdad. A mí me queda esa duda. Gracias. No, muchas gracias, señora. Tenemos otra llamada del público. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Llamo de Monterrico. Soy abogada Gabriel Prado. Adelante, la escuchamos. Señor Nicolás Lúcar, le agradezco la valentía y el coraje que tiene usted para afrontar temas tan delicados como es el juicio que los militares están afrontando en estos momentos. Agradezco la entereza de que el Perú pueda tener hombres valientes como el señor Antero Flores, que sea el único o uno de los pocos políticos y líderes de opinión que tiene la interés y la valentía para hablar de amnistía a quienes lucharon por la patria y ofrendaron su vida por la pacificación nacional. Yo, como abogada, he sido testigo de los múltiples juicios que afrontan los militares. Y con pena le digo que la justicia en el Perú es una justicia parcializada. Los militares no tienen juicio justo. Los militares no tienen derecho a que se les presente mecanismos de defensa como la prescripción o la cosa juzgada. Los militares no tienen derecho a sus beneficios. Los soldados son sentenciados como si fueran profesionales de guerra. Hay un soldado que ha sido sentenciado a 19 años por haber participado en un hecho como soldado, donde los militares de más alta graduación han sido absueltos. El soldado ha sido condenado como cómplice de los generales. ¿Dónde se ha visto que un soldado sea cómplice de un general? ¿Dónde se ha visto que un sargento sea sentenciado a pesar de la duda razonable? ¿Dónde se ha visto que por homicidio simple se le condene a un militar a la pena máxima? ¿Dónde se ha visto, en qué nación, en qué estado, un militar no puede hacer uso de su beneficio penitenciario a la semilibertad? Que por un muerto tenga que pagar una reparación civil de 350.000, 540.000 soles. Yo sé que la vida humana no tiene precio, pero no es posible que los militares sean tratados peor que los terroristas. Hace 2 semanas, los militares han sido sentenciados a 29 y 30 años de pena privativa por el hecho de Los Cabitos, más que un terrorista. Eso no es un juicio justo. Usted planteó antes de la propaganda qué se tiene que hacer con los juicios que tienen los militares. Un juicio justo, señor Lucas, donde se aplique la prescripción, porque en el Perú no hay delitos de lesa humanidad antes de la firma del tratado del año 2002, porque el Perú se adhirió al tratado en el año 2002, porque la Corte Penal de Roma se ha declarado incompetente para ver procesos judiciales anteriores a esa fecha. Y sin embargo, en los juicios les estamos aplicando el Estatuto de Roma. Eso es absurdo. Yo, como abogada que soy y como admiradora del señor Antero Flores Arauz, le pido que solamente los militares tengan un juicio justo, señor. Sí, yo le pediría, doctora Prado, para conversar esto, que se mantenga usted en la línea para coordinar con usted una entrevista acá en los estudios, si usted tiene a bien aceptar nuestra invitación, para venir mañana o pasado a hablar de este tema con usted directamente en el estudio, porque además vamos a volver a tratar el tema. El viernes empieza el proceso del frontón, ¿no es cierto? El 15. ¿Qué es el? Sí, el viernes empieza el proceso del frontón. Vamos a coordinar con la señora. Tenemos que ir terminando, Antero y Wilson, con esta entrevista, pero yo creo que lo que está claro es que no tenemos una estrategia para enfrentar esta situación. Mira, ni para derrotar a los quispe palominos, que yo no sé cómo hacen para estar hace 35 años, 150 personas sin que podamos derrotarlos,
militarmente, que es lo que hace falta, pese a su asociación con el narcotráfico. Como tú mismo antes has descrito la situación con respecto a lo del Movadef. Es increíble. O sea, no tenemos partidos capaces de hacerle frente. O sea, ¿quién le está haciendo frente? Gregorio Santos. ¿Quién más le está haciendo frente? Actualmente ninguno. Ningún partido, al contrario. Gregorio ha abierto la puerta para que vengan. Yo le voy a decir algo, Nicolás. Siempre vienen todos y hacemos críticas, pero ¿qué es la propuesta? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros decir? Hasta hoy no hay una respuesta concreta para combatir el narcotráfico por las Fuerzas Armadas. Se han dado leyes parcializadas, como por ejemplo para que se trabaje con la interdicción aérea, que no se ha hecho efectiva, para que trabaje con la Marina de Guerra en los ríos, pero en realidad no hay una estrategia integral. Lo primero que hay que hacer por 2 o 3 años, que salga el ejército a combatir el narcotráfico, porque los quispe palominos de terroristas no tienen nada. Tienen narcotraficantes que practican el terrorismo. Derogar la ley de terrorismo con que se juzgó al proceso subversivo. ¿Por qué? Porque esa ley lamentablemente solamente juzga el terrorismo ideológico, pero no juzga el terrorismo del narcotráfico, el terrorismo de la inseguridad ciudadana, el crimen organizado. Ese es el principal problema. Y un tercero, permíteme terminar, darle el combate ideológico y fortalecer el sistema de inteligencia de todo el Estado peruano, porque acá nadie tiene el patrimonio. Como he escuchado muchos dicen yo, no. Acá el Estado peruano tiene que fortalecer eso y fortalecer el trabajo político, ideológico a través de la apertura y academias en donde la Fuerza Armada tiene su rol protagónico. El ejército debe salir a hacer conocer lo que ocurrió. No digo reescribir la historia, porque la historia está llena de mentiras. Entonces, esa historia que nos han contado es mentira. Aquí hay que reescribirla. Esas son mis peticiones en esos términos. Terminamos con Antero Flores Arauz. Y una cosa adicional. Tenemos que modificar legislación. Nos hemos olvidado de las inhabilitaciones, porque normalmente las inhabilitaciones van parejas a la pena privativa de libertad. Estás inhabilitado para montones de cosas, desde el día que pisas el penal hasta el día que sacas los pies del penal. Pero en esa etapa no necesitas inhabilitación, porque de suyo, estás de hecho, inhabilitado. Estás inhabilitado. Claro, estás preso. Entonces, lo que necesitamos es que las inhabilitaciones, primeramente, sean mayores, no solamente para cargos públicos, no solamente para el tema de que se incorporen al magisterio, para muchísimas más cosas. Y tiene que ser, por lo menos, por el doble de la pena privativa de libertad. Si no hacemos eso para el futuro, tendremos siempre como espada de Damocles qué pueden hacer los que se liberen en el futuro. Antero Flores Arauz y el general Wilson Barrantes han estado con nosotros. Muchas gracias, muy gentiles por estar acá. Y vamos a seguir con esta discusión, porque yo creo que es una discusión que amerita llevarse, porque tenemos enormes vacíos, ¿no? y enormes carencias estratégicas de cómo enfrentar la situación que tenemos. También sobre este tema, igual que sobre salud, sobre educación, sobre inseguridad, también sobre este tema. Judy Rodríguez nos trae las redes sociales. ¿Qué dice la gente de las redes, Judy? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, en aquellos años no teníamos tanta repercusión en los medios digitales, en la tecnología, y esta vez las personas se pueden enterar y tener la información mucho más rápido con estas nuevas tecnologías. Y es así que el hashtag terrorismo nunca más ha sido tendencia 2 días consecutivos al cumplirse 25 años de la captura de Abimael Guzmán. ¿Qué nos dicen nuestros seguidores a esta hora de la mañana? A ver, ¿qué nos dice Félix Yauca? Dice, yo tenía un año, a pesar de eso conozco la historia del Perú y sé perfectamente quién fue ese sanguinario genocida. Por otro lado, ¿qué opina Ricardo? Dice, terrorismo nunca más. 12 de septiembre, feriado. Hoy se debe tocar el himno nacional al mediodía en todos los medios y radios y televisión. Bueno, aquí siempre se hace. Siempre lo hacemos. Por otro lado, ¿qué opina Pepe? Nos dice, en Arequipa ese sábado por la noche hubo apagón. Al volver la luz nos enteramos de la captura del monstruo. Gracias, policías militares. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Juan Rubén dice, estallaron un coche bomba en la comisaría de Vitarte. Veía y escuchaba a los congresistas
que depongan las armas y defiendan sus ideas políticamente. Ahora mudos, menciona Manuel Alfredo, nos dice, no me acuerdo porque casi todos los días había coches bombas que dejaban en las tinieblas las calles, pero sí vi las noticias luego. Y quiero mencionar también la opinión de Antonio, dice, para Antero Flores Arauz, que sube a la mesa de conducción, el Congreso debería darle la amnistía a Benedicto Jiménez, también héroe del GEIN. ¿Lo de Orellana queda en nada? Se pregunta Antonio. Vamos a ver qué opina Carlos Eduardo, dice. Ya está preparando tu exclusiva con Maritza Garrido Leca, te dicen acá, Carlos Eduardo, para lavarle la cara. Bueno, ya hay una revista que intentó lavarle la cara, ¿no? Aquí se ha tocado, como debe de ser, el tema del terrorismo. Por otro lado, Jessica nos dice, la época gris, todo olía muerte, miedo, terror. Escuché la noticia del siglo junto a mis abuelos por radio. Gracias, dice. Y le agradece también al expresidente Alberto Fujimori y a los demás héroes del GEI. Son algunos comentarios en nuestras redes sociales en este día, Nicolás. Sí, muchas gracias, Judy. Sí, pues yo creo que es un día que marcó nuestras vidas, ¿no? Marcó nuestras vidas. Porque parecía imposible que eso pudiera ocurrir. Yo me acuerdo la discusión que había, Judy, en los medios de comunicación sobre si debíamos informar o no sobre lo de Sendero. Incluso hubo en algún momento una decisión de que creo que solo se podía sacar noticias durante 3 minutos sobre el tema de Sendero. Y era absurdo, porque no podíamos hablar de algo que estaba ocurriendo. O sea, habían bombazos, apagones, no podías salir de la ciudad, habían barrios a los que no podías ir, habían zonas del país a las que no podías ir y tú no podías hablar de lo que estaba ocurriendo hasta que reventó lo de Tarata y ya no podías no hablar. Era obvio lo que estaba pasando y más bien toda la sociedad tenía que comprometerse en esa batalla, ¿no? Pero en fin, yo creo que algo hemos aprendido. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Hay un tema, antes de seguir adelante y antes de ir a la pausa, sobre el que quiero hablar. Yo he estado diciendo en estos días que si ponemos, que tenemos que ser capaces de poner en la balanza el papel de Benedicto Jiménez en la historia del país y el rol trascendental que cumplió en la captura de Abimael Guzmán. Sin embargo, ayer alguien me ha recordado que lo que hizo al asociarse, ¿no?, con este grupo mafioso, ¿no?, de Orellana, y el daño que le hizo a gente que fue su víctima, como el caso de la doctora Julia Príncipe, de la que persiguió, acusó, fue una cosa espantosa realmente. Y yo creo que Benedicto Jiménez debería dar expresiones públicas de su arrepentimiento y debería presentar disculpas públicas, para empezar, a personas como la doctora Julia Príncipe, ¿no?, por lo que le ocurrió, ¿no? Y que eso debe ser parte de este contexto en el que estamos planteando cuál debería ser la actitud de la sociedad peruana hacia un hombre como Benedicto Jiménez, ¿no?, poniendo en la balanza su papel, ¿no?, en la historia. Pero yo creo que él tiene que asumir con hidalguía las cosas que hizo mal y pedir las disculpas que son el principal camino hacia la rectificación, ¿no? Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Marta Moyano, excongresista y hermana de María Elena Moyano, que era una extraordinaria, no solamente dirigente popular, sino una extraordinaria persona, que era una mujer de izquierda, además, porque hay muchos mitos sobre a quienes mató Sendero Luminoso. O sea, la primera barrera que enfrentó Sendero Luminoso fueron muchísimos dirigentes sociales que eran todos de izquierda. Los que Sendero Luminoso asesinó de una manera brutal. Y está con nosotros también María López, representante de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, con nosotros. Con ellas vamos a regresar tras la pausa. Pero antes tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, Radio Exitosa y Pollería Excelencia. Te regalan 2 pollos a la brasa con papas y ensaladas más hojas gaseosas. Solo tienes que llamar ahora al 251-9422 o al 467-4499. Las 2 primeras llamadas serán las ganadoras. Pollos a la brasa Excelencia, la combinación perfecta. Excelencia, el sabor de nuestra tradición. Los vales de los ganadores se pueden recoger los viernes de 3 a 6 de la tarde en las instalaciones de Radio Exitosa, Avenida Guardia Civil 674 Chorrillos. No olvide traer su DNI. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema, de la captura de Abimael Guzmán, 25 años después, que increíblemente coincide por horas con la liberación de Maritza Garrido Leca y con lo que nos acabamos de enterar. Casi todos los condenados por terrorismo de Sendero Luminoso han sido
liberados. Según el general Barrantes, si quedan 200 en la cárcel, son muchos. Y mientras tanto, hay por lo menos 1000 miembros de las Fuerzas Armadas que están en medio de procesos que los podrían llevar en los próximos meses a la cárcel. Esas son las paradojas de la vida nacional. Regresamos para hablar de esto. Son las 11:41 de la mañana, soy Nicolás Lúcar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que la tecnología Baditest es única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Baditest identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Están con nosotros Marta Moyano, ex congresista, hermana de Marilena Moyano, una de las víctimas de Sendero Luminoso, y María López, que es dirigente de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este espacio. ¿Qué sentimientos le produce a ustedes lo que de alguna manera yo traté de resumir antes de la pausa, ¿no? Se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán, sale en libertad Marisa de Rioleca, han salido en libertad muchísimos, la mayoría de los senderistas sentenciados, faltan poco menos de 200, hay una larga lista de militares que están siendo procesados y que van a ir a la cárcel, y Sendero Luminoso, bajo la forma ahora del Movadef, está haciendo un trabajo político, cuando tenemos todavía por resolver, es increíble el tiempo que ha pasado y todo lo que nos falta por recorrer aún, ¿no? Mira, Nicolás, primero debo dejar aclarado algo sobre el tema cuando iniciaste sobre María Elena y que era militante de izquierda. Es cierto, sino que ella rompió con una propuesta violentista y se sale de uno de los partidos de izquierda y rompe con eso. Y por eso empieza a enfrentar esa propuesta que se iba más allá, incluso que era Sendero. Muchos militantes de izquierda se iban a Sendero, ¿no? Y se iban al MRTA y a Sendero, y ella rompe con eso y se sale de este partido. Entonces quiero que quede esto claro, y por eso es que ella empieza toda una campaña de lucha ideológica, incluso, que es lo que nosotros deberíamos haber hecho hace rato. Cuando nosotros decimos nadie hace nada, no es tan así. Hay que recordar que hubieron leyes antiterroristas, ¿no es cierto?, en el año 92, 93 hasta la fecha, pero sin embargo se ablandaron estas leyes, se flexibilizaron las leyes en el año 2000. Toledo y compañía con Diego García Sayán lo que hicieron fue flexibilizar las leyes, conmutar penas, anularon sentencias, como el caso de esta señora, esta terrorista Garrido Leca y las próximas que van a salir, les anulan las sentencias para volverlas a enjuiciar y aplicarles la pena de 25 años. Durante 17 años, esto es lo que ha venido ocurriendo con todos estos gobiernos que han pasado, incluyendo el actual, ¿no? Porque además no es nuevo, es presidente recién, pero ha estado en el Ejecutivo durante años y firmó una de las indemnizaciones, por si acaso, Pedro Pablo Kuczynski, para la libertad de la terrorista Lori Benenzo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hay muchas cosas, han habido respuestas y actitudes, ¿no?, de personas u organizaciones como la nuestra, que nosotros en realidad hemos decidido juntarnos en una federación nacional ahora, pero la organización de María López, que son las viudas de los policías y militares, y por otro lado la asociación AFAVID, que son civiles, y otras organizaciones más, decidimos juntarnos ahora, pero hemos estado haciendo actos. Nosotros nos hemos parado en la puerta de la base naval cuando anularon la sentencia de Abimael Guzmán, y toda la gente nos decían locas, vayan a cocinar, nos decían. Y me hizo recordar mucho cuando en las épocas en los años 80, y ya estaba el terrorismo en Ayacucho, y ya advertíamos que podía ocurrir cosas terribles en el país, y también algunas personas les llamaron igual locas. Nos llamaron locas a las congresistas que estuvimos en el año 2000 denunciando que se están abriendo los penales, que están sacando terroristas, más de 600 terroristas a ese momento. Denunciamos que eso lo único que va a permitir es que estos se vuelvan a rearmar, se vuelvan a reconstruir, porque hay que recordar que el mensaje del terrorista Abimael Guzmán encerrado en la jaula era proseguir, ¿no? Entonces, eso es lo que continuó.
Y lo han trabajado durante 17 años con ayuda del Estado. Me da pena o me da vergüenza escuchar que el Estado peruano no haya tenido que ser cómplice en los últimos años cuando empiezan a ideologizar, que es la palabra que no puedo mencionarla bien, en los centros educativos, en los colegios, en las universidades. En los colegios había unos libros que enseñaban que las Fuerzas Armadas eran los malos de toda la historia y que los terroristas eran las personas buenas. Nosotros lo denunciamos, pero nadie nos hizo caso porque, claro, todo el Ejecutivo estaba embarrado del tema del trabajo de la complicidad, porque el que no denuncie, no dice las cosas claras, o es cómplice o es terrorista. Por eso aquí lo que tenemos que decir las cosas claras. Nos han vendido incluso lenguajes, ¿no? Ahora mucha gente dice la violencia política, la violencia social, la lucha armada. Perdón, aquí no hubo nada de eso. Lo que en realidad hubo fue terrorismo y terroristas en la calle, quienes no conocíamos ni siquiera sus rostros, porque se metían en Ahora, eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Marta, de alguna manera este aniversario nos ha hecho recordar a las víctimas entregas a tu hermana, ¿no? Que fue un día tremendo, ¿no? Fue un día horrible. Tremendo porque no estaban matando solamente a una mujer valiente, estaban matando un símbolo, ¿no? Ella se había convertido en el símbolo de los que se atrevían a enfrentarse al Sendero Luminoso. María Elena y con otros grupos de mujeres a quien yo les rindo mi homenaje desde acá, que es la Federación Popular de Mujeres del Distrito, iniciaron todo un trabajo de lucha ideológica cuando no las entendían, ¿no? Un trabajo de lucha ideológica contra Sendero. María Elena les increpó, los retó a abrir un debate sobre ideas, sobre propuestas para el país y, por supuesto, para Villa El Salvador. Obvio que no tenían propuestas, ¿no? Obvio que no sabían ni siquiera qué idea tendrían si alguna vez iban a asaltar el Estado, ¿no? Entonces, ella hizo eso, los retó, y es más, convocó a una marcha por la paz, ¿no? Pero justo el mismo día del paro armado. Mi hermana ya estaba en la clandestinidad, ya no estaba en su casa, porque ella había sido amenazada. Entonces ella estaba en la clandestinidad, pero no puede, bueno, es el carácter, ¿no? Que nuestra madre nos ha formado así. Ella no podía estar, porque la frase de mi madre que nunca olvidamos es, alguien lo tiene que hacer. Entonces ella no podía estar, están todo el tiempo en la clandestinidad cuando había cosas. Qué increíble eso, cómo hemos olvidado eso, ¿no? Y era, mira, que era una dirigente popular reconocida. Así es. Y que tenía que vivir a salto de mata porque estaba amenazada por los senderistas. Era teniente alcalde, hay que recordar. Y bueno, el día del paro armado, ella toma la decisión de ir a Villa El Salvador, porque en Villa El Salvador había una reunión en el Parque Industrial. Lo que ella hace en realidad es pedirle a los dirigentes del Parque Industrial que se sumen a una propuesta de lucha por la paz, de la construcción de la paz, porque había comentarios, ¿no? En Villa El Salvador habría que escribir una historia que ojalá alguien la haga realmente. Y bueno, todos aceptan y dicen, sí, estamos en contra del terrorismo, y aceptaron salir con ella en una marcha por la paz. No era mucha gente, eran pocos, con su bandera blanca. Por un lado estábamos otras personas vigilando el accionar de los terroristas, porque cuando convocaban a marcha a paro armado, estaban en bicicleta, y algunos con sus hijos, vigilando quiénes o no acataban el paro armado. Ella hace eso de la marcha, y al día siguiente, como decide ir a una de las actividades que era profundos del vaso de leche, pero llega a la actividad y no encuentra gente. Y tú sabes que en las polladas, en los asentamientos humanos es con gente, ¿no? Bailando, compartiendo, etcétera. No encuentra gente, pero pensó que llegaban después. Ella llega con sus hijos porque había estado con ellos todo el día. Y lo que hacen en ese momento es que llegan en 2 autos y empieza la balacera, ¿no? La disparan. Y no solamente le disparan, levantan su cuerpo y le ponen una carga de dinamita. El cuerpo de mi hermana fue volado a más de 500 metros a la redonda. Fue una cosa salvaje, tan así, ¿no? Que fue muy salvaje y fue delante de sus 2 menores hijos. Y eso ha hecho Sendero Luminoso. Eso es lo que quieren
volver a reconstruir nosotros nuestra tarea, Nicolás, tu tarea, la tarea de Mari, de la mía, la cual nos comprometemos nosotros a seguir, porque no es que vamos a iniciarlo, sino a seguir en la lucha ideológica, porque ese es en el campo ideológico que hay que nosotros combatir. Nos comprometemos a eso, pero lo que queremos es que todos se comprometan, ¿no? Ahora, no es posible ahora ver pues a una niña, así han contado su historia, ¿no? Una terrorista convicta y confesa y una terrorista que no se ha arrepentido, y ninguno se ha arrepentido. Yo he visitado los penales, Nicolás, los he visitado a los militares y a los policías. Yo los he visitado y ellos me dijeron, y me sentí orgullosa de eso, que si alguna vez en el Perú volviera a ocurrir lo del terrorismo, ellos volverían a hacer lo que debían hacer y lo que hicieron. Porque esa es la actitud que debemos tener, ¿no? Mari, usted es representante de la Federación de las Víctimas del Terrorismo. Ustedes reúnen a las viudas y a los huérfanos de los policías y militares que murieron. Sí, Nicolás. La verdad, a nosotros nos causa un malestar, una indignación, una cólera de que estén saliendo los asesinos de nuestros esposos, ¿no? Y eso para nosotros, la verdad, nos duele bastante. Pero yo quisiera, de repente, decir mi testimonio para que de repente los jóvenes sepan lo que pasó en las décadas del 80, 90. Que esos señores que les están engañando, que los maquillan con algunos comentarios, no es así. Ellos dicen, los policías mataron los sitios. Pero yo le voy a contar mi comentario, mi testimonio mío. Su historia, claro. ¿Cómo murió mi esposo para que los jóvenes que estén mirando, para que toda esa generación, para que todo el pueblo peruano se enteren cómo ellos actuaron en la década del 80, 90, cómo mataron a los ayánicas, a nuestros hermanos ronderos, a campesinos, gente inocente, gente pobre, humilde, que no tenía que ver nada con eso. Mi esposo, Nicolás, fue un agente de la ex Policía de Investigaciones del Perú. A él trabajaba ahora que es zona de Bra, en Sativa. Lo mandaron de comisión a Huancayo. Y por inmediaciones de la universidad, fue secuestrado por un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Lo agarraron entre 15 senderistas. Lo taparon con un manto. Primero lo golpearon, le agarraron de la espalda, porque ellos nunca dan la cara para enfrentar, sino tiene que ser por la espalda. Y lo taparon con un manto, con la hoja y el martillo. Y ante toda la gente de la calle hacían ver que mi esposo era el senderista, ¿no? Cuando ellos eran. Y así se lo han llevado a rastras, se lo han llevado dentro de la Universidad del Centro, al laboratorio de física y química de esa universidad. Y ahí lo torturaron a mi esposo vivo. Le empezaron a torturar, le sacaron dedo por dedo, así vivo. Luego le sacaron la lengua, le abrieron el cuero cabelludo, le echaron ácido muriático a la cara, lo destrozaron totalmente. Luego se lo llevaron al fondo de la universidad, donde está el río Mantaro. Lo tiraron, lo desbarrancaron ahí, ahí lo tiraron. Conozco, yo estuve ahí como reportero buscando historias precisamente. Él es de mi esposo, uno de ellos que ha fallecido, y la verdad es tan indignante, y a mí me duele verdaderamente de ver cómo estos estén saliendo a la calle y ver que policías y militares que han luchado por la pacificación estén encerrados. Ellos sí, pecarse para ellos, y para los angelitos, libertad. ¿En qué país estamos? Estamos en el Perú, creo. Pero a mí me indigna. Usted sabe que nuestros esposos murieron muy jóvenes. Yo quedé viuda cuando tenía 20 años. 20 años. Entonces, ¿Su esposo cuántos años tenía? 24. Imagínense, joven. Él hubiese crecido, de repente, nosotros hubiésemos crecido económicamente. Nuestros hijos hubiesen tenido el apoyo, la presencia, el apoyo moral y económico de su padre. La ausencia de nuestros esposos deja un vacío en una familia. De repente son un proyecto de vida que han quedado
truncados. Nosotros hemos tenido que luchar a ser de padre y madre para nuestros hijos. A nosotros nos ha costado sacarlos adelante. El Estado nunca se preocupó por nosotros. Nunca dijo, estos niños necesitan de repente un psicólogo, necesitan tratamiento, o ¿qué necesitan? Nadie nos preguntó, porque un policía muerto en la calle es como un perro más muerto en la calle. Un terrorista muere, ahí sí van todos, las ONG, derechos humanos, todos están presentes, ¿no? Pero para nosotros no hubo nada, Nicolás. La verdad, vivir en carne propia, la soledad duele, y duele en el alma cuando ves el trato humillante, la indiferencia, la ingratitud, de nuestro propio la ingratitud Estado. porque está muriendo, es decir, está dando su vida en defensa del Estado, ¿no es cierto? En defensa de la sociedad, ¿no? Así es, Nicolás. Entonces, nosotros nos sentimos mal porque nuestros derechos, nuestros beneficios, nosotros tenemos que hacerlo judicialmente, cuando eso deberían darnos de oficio, porque son derechos. Tienes que hacer un juicio para que te reconozcan. Así es, un juicio para que nos reconozcan nuestros derechos. Un juicio que demora 7, 8, 10 años. Y hay que pagar abogados, hay que gastar nuestro tiempo. Imagínate todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, mira, Mari, lo que está ocurriendo ahorita. PPK está condecorando a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, que está bien. Yo creo que hay que darles reconocimiento. Sí. Pero, o sea, yo me temo que esto sea otra vez más el número de los políticos, ¿no es cierto? ¿No? De aprovecharse de la situación y no de ir a los asuntos de fondo como el que tú nos estás contando, ¿no? Nicolás, la verdad, yo aplaudo que se esté condecorando o se haya condecorado a Chavín de Huántar, a los del GI. Bienvenido. Que lo hagan porque se lo merecen. Pero también voy a pedir en nombre de de nuestros esposos que también dieron el pecho para combatir el terrorismo, que también se les dé la medalla, se les condecore. Yo pido en nombre de todas las viudas de la Policía Nacional, porque nuestros esposos lucharon en el Brain, lucharon en las zonas más inhóspitas contra el terrorismo, lucharon en las punas, en esos bosques. También creo que se los merecen recibir su condecoración, ¿no? Y en la manera como han fallecido. Y quiero decirle, antes a los de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Comisión de la Verdad, que antes de acusar a la policía y a las Fuerzas Armadas de haber cometido excesos en la lucha contra la subversión, que se hagan una autocrítica. Porque, si bien es cierto, ellos como militantes de la izquierda en las décadas de los 80, 90, jamás denunciaron un crimen terrorista. Jamás lo hicieron. Y sin embargo, ahora lo maquillan como violencia política. ¿Violencia política? En la década del 80, 90 no vivimos violencia política. Fue terrorismo, como también lo dijo Marta. Entonces no podemos caer en ese juego. Yo, la verdad, ellos también son parte, son responsables del silencio. Y de la división del país. Y de la división del país. Entonces, sí, tenemos que terminar por hoy. Yo te pediría, Marta, no sé, unas palabras finales, ¿no? Sí, bueno, no vamos nosotros como familia, como Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo, a tirar la toalla en ningún momento ni a desfallecer, en continuar, en denunciar lo que se está haciendo en el país, esta reconstrucción de estos malditos, disculpen, de lo que hicieron en el país. No vamos a descansar en decir las cosas como son. La Comisión de la Verdad para nosotras es nefasta. Fue nefasta y sigue siendo nefasta, porque dividió al país. Lo que nosotros tenemos que hacer es unir al país en lucha de estos terroristas y señalarlos y decir las cosas tal cual son, no maquillarlas. Bueno, hoy día nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en el Canal 2, en el front del Canal 2. La FENAVIP está convocando a una celebración, porque hay que celebrar este día, recordando además que hay una ley que acaba de dar el Congreso
que cada 22 de abril, ¿no? Chavín de Huanta se tiene que conmemorar, y cada 12 de septiembre conmemorar también las fechas y iniciar todo un trabajo, ¿no?, de reconocimiento de las partes positivas de todo lo que se hizo en la lucha antisubversiva. Así que estaremos a las 4 de la tarde como FENAVIP, y de ahí caminaremos en marcha hacia Tarata. Importante eso, ¿no? De Canal 2, porque la gente, los chicos no saben que ese también canal fue dinamitado, que ahí así murieron periodistas, ¿no es cierto? Y guachimanes, ¿no? Y vigilantes, sí, por supuesto. Muchas gracias a Marta Moyano, excongresista, hermana de Marilena Moyano, que fue asesinada por Sendero. Muchas gracias a Mary López, cuyo esposo a los 24 años de edad fue asesinado de una manera salvaje por Sendero Luminoso en Huancayo, y es representante de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de terminar, hay un último minuto, ¿no? Joseph Maiman ha declarado, según la agencia EFE, que sacó el pecho por Alejandro Toledo y me equivoqué. El empresario peruano-israelí, quien se acogió a la colaboración eficaz en el caso Odebrecht, ha afirmado que fue utilizado por el prófugo expresidente, que cometió el error de salir a ayudar a un amigo, dijo. Maiman, empresario multimillonario israelí-peruano, sospechoso en los casos Ecoteva y Odebrecht, según reporta la agencia EFE, ayudó al prófugo expresidente a lavar fondos. Y dijo, insistió en eso de que había sido utilizado. Dijo, yo saqué el pecho por Toledo y me equivoqué. Reflexiona en su salón en una localidad costera de Israel. Se me utilizó, cometí el error de salir a ayudar a un amigo. Algo que siente a la larga le perjudicó, entre otras cosas porque Toledo venía con múltiples versiones, no necesariamente ajustadas a la realidad. Bueno, ¿qué tal tragedia la nuestra, no? O sea, un expresidente prófugo de la justicia, huyendo cuando se pone en un garante feliz, ¿no? Sí, pues, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Los ganadores del sorteo de los pollos a la brasa son Armando Soria Caguana y Luis Eduardo Ñahui Rimache. Ellos pueden acercarse este viernes de 3 a 6 de la tarde con su DNI para recoger sus vales. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes.